Bien, muy buenas, buenos días, buenas tardes, noches, vamos a repasar las asignaturas de la carrera en teología, una carrera homologada por el gobierno español en 2011, el 11 del 11 del 2011, por el Acuerdo de Bolonia, o sea, tiene validez incluso en territorio europeo y a nivel mundial, con sus correspondientes trámites. Esta asignatura, exégesis del Antiguo Testamento, es una asignatura de 5 créditos y más o menos lo que se busca en ella es la iniciación, la formación y la práctica en la exégesis del Antiguo Testamento. El estudio, la evaluación, la práctica de metodologías, las herramientas, una lectura pluridisciplinar de la Biblia, en los géneros literarios diversos de secciones de pasajes escogidos, y descubrir orientaciones y perspectivas en la interpretación del texto bíblico, con énfasis en esa interpretación, en esa exposición y en esa aplicación del mensaje bíblico. Es una asignatura, por lo tanto, de enorme importancia. ¿Cuál es el temario? En una primera unidad diríamos la exégesis. ¿Qué es exégesis? ¿Cuál es la historia de la exégesis bíblica? Orientaciones de metodología, es decir, la particularidad y riqueza de la literatura bíblica, es particular. El estudio y las bases del texto del Antiguo Testamento, los criterios de interpretación, las orientaciones principales y corrientes como la diacronía y la sincronía, esto es importantísimo manejarlo. Y los principios de interpretación. También la práctica y la aplicación de esa exégesis es muy importante, con la metodología y las herramientas que tiene la interpretación bíblica, la aplicación del estudio de pasajes que escogeremos, es decir, el aspecto práctico de la asignatura, con sus talleres, el estudio en grupos, por ejemplo. Y finalmente la actualización de la palabra, es decir, la exégesis, la teología y la iglesia, estos momentos diferentes, y orientaciones para una reflexión teológica personal. Esto finalmente es la asignatura. Vamos a hacer un resumen, como estamos haciendo, de cada una de nuestras clases. Los materiales, por supuesto, tenemos muchísimos, porque no solo es lo que decía el profesor también, sino lo que nosotros mismos estudiábamos. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, aplicaríamos también la exégesis del Nuevo Testamento, pero eso es aparte. Es decir, ahora nos vamos a centrar, son dos asignaturas diferentes, aunque pueden interactuar, ¿vale? Bien. La exégesis del Antiguo Testamento consiste realmente en explicar correctamente el texto. Es decir, no leer el texto y, pues, decir lo que quiera yo, lo que me parezca, o cualquiera, sino explicarlo correctamente. ¿Por qué? Porque el texto tiene una historia. Una historia al tratar de entenderlo, no solo el propio texto, sino en su intento de entendimiento. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de interpretar desde todos los tiempos, es decir, y más tratándose de un libro sagrado. Nosotros somos las religiones de los libros, ¿no? La religión del libro. Entonces, la necesidad de interpretar es lógicamente constante en la historia. Por eso necesitamos unas reglas que se aplican en todas las disciplinas y que no forma parte de nosotros, que las inventamos, sino una regla que proviene del dios Hermes, es la hermenéutica, y que se aplica en todos los textos, sean sagrados o no, pero que las herramientas para tratar de entenderlo son válidas, puesto que el Señor ha escogido una de las formas de hablar a través de la escritura o a través de los lenguajes. Todos interpretamos y observamos, esto es inevitable, pero no todos tienen conciencia de qué interpretan, de cómo interpretan,
qué reglas se están aplicando y cuáles no. Entonces, no sabemos muy bien si mi interpretación es correcta, ¿no? ¿Cuándo comienza la exégesis? Bueno, desde que aparece la ciencia hermenéutica, pero lógicamente desde Edén prácticamente estamos interpretando. Mirad, de todos estos árboles podéis comer, este no, ayuda idónea para Adán, de la costilla, desde el principio ya se interpreta, o se intenta interpretar. Porque necesitamos darle sentido a lo que vemos, a lo que observamos, a lo que leemos. Siempre ha existido, pero la interpretación no tiene que ver, por tanto, con el pecado, es decir, porque existe antes, existe desde la creación del ser humano, es creado con esa curiosidad. Pero en la exégesis del Antiguo Testamento nosotros no partimos del Edén, sino que partimos de un texto escrito. No partimos de una tradición oral. La exégesis del Antiguo Testamento partirá siempre de un texto escrito y desde nuestra condición interpretaremos ese texto, aplicando una hermenéutica relacionada con el texto. Hay grandes autores para esto que nos van a ayudar, como Simon Joffre, y sobre todo debemos de entrada plantear que hay alguna dificultad a la hora de interpretar, pero que no va a ser imposible. Es decir, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, en los últimos días nos hablará por el Hijo, pero no va a ser una tarea completamente imposible, pero sí va a presentarnos dificultades, lógicamente. ¿Por qué? Porque hay una distancia enorme en el texto, cultural, social, en el propio tiempo. Son textos muy antiguos y la vida 20 años atrás, ¿qué digo 20 años? 20 minutos atrás ya es distinta. ¿Vale? Entonces, hay una gran distancia, una enorme distancia. Nuestro concepto del texto nos parece inmediato, sin considerar ese salto, es decir, lo leemos, ¡bum!, y ya está, lo interpretamos. Dios es amor, ya está. Pero la distancia entre el texto es importante. Vamos a investigar, usando esas herramientas, para entender el mensaje de una forma más sólida, porque nunca terminaremos de encontrar una exégesis. Es lo que ocurrirá con la segunda oralidad. Ese mismo texto nos dice cosas diferentes. Interpretábamos y aumentábamos. Por eso hay una gran responsabilidad y respecto además de la interpretación, de cualquier interpretación, pero mucho más de un texto sagrado, porque lógicamente hacer afirmaciones será siempre arriesgado si no somos prudentes y humildes en un texto así, ¿de acuerdo? Pero claro, diremos mucho, no, hay que defender la verdad, y el texto lo dice y punto, escrito está, pero vamos a ver que sobre todo, pues que ambas partes son correctamente válidas, es decir, pues muy bien si la interpretación es correcta, pero hay unas reglas. La exégesis, y ahora veremos lo que es etimológicamente, permite encontrar cosas válidas y aunque empleemos un método que se discuta, buscamos la base, el fundamento, para corregir en las afirmaciones que no sean bíblicas, que sean meramente suposiciones humanas, para no ser dogmáticos cuando no hay que serlo, abordando al texto. Podemos hacerlo, podemos entender este proceso, leyendo la Biblia con un diario en la mano, decía Karl Barth. Entonces, por ejemplo, Nehemías 8 es un gran ejemplo de cómo se interpretó la lectura de esa Biblia por parte de Esdras, Nehemías, el pueblo entero durante toda la mañana lloraba. Entonces, la exégesis, veremos lo que es. Cuidado, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, la exégesis es el proceso para llegar a la interpretación. En la Septuaginta, esos 70 que traducen al griego la Biblia hebrea, vemos que ellos tienen incluso todo el sistema masorético, judío, de gran valor al texto sagrado, al texto en donde el exegeta o exégeta
es un erudito, es un preparado, nos enseña cómo interpretar, cómo traducir. Los levitas también tenían esas funciones dentro del santuario litúrgicas. También entonces los escribas tendrían sus funciones, donde tenían sus salas y los rollos y el material para copiarlo, para enseñarlo. Tiene una enorme validez para este pueblo que adora la Torá, se inclina ante ella. Y tras el exilio, recordad que se produce la invasión, 576 de Nabucodonosor en el norte, y en el 722 de Samaria por el sur. Es decir, desde el exilio hay una gran reforma, una gran reflexión, y es cuando se abordan muchos textos, la tradición oral, que era tan importante, se intenta guardar, escribir, redactar, coleccionar en el rollo de la ley, y además desarrollar una teología en torno a este grandísimo legado. Entonces se convierte en un armario sagrado cuando en el culto se abre y se saca esa Torá. Por eso tiene tanta importancia esta ley, y sobre todo prácticamente el Pentateuco, el Nevi'im, el Ketubim, los profetas y el sapiencial, prácticamente todo en el Antiguo Testamento. Porque lógicamente desde el exilio el templo se ha perdido y ya no queda de identidad de esa fe, más que ese rollo, más que esa escritura. La fe de Israel pudiera haber terminado sencillamente ahí, finiquitada, sin su templo, deportados, perseguidos, ya no tenemos nada a lo que agarrarnos. Bueno, pues surge la interpretación, la copia, la veneración de estos textos sagrados, que es lo que ha sobrevivido a nosotros hoy con gran fidelidad, y por eso los escribas tienen tanta importancia. Los fariseos tenían acceso a este texto, no lo tienen todos en ese momento, y podían interpretarlo. Por eso eran aquellos salvadores del judaísmo, aquellos influyentes en la sociedad donde no hay separación de poderes. Todo radica en estos fariseos o esenios. Hay distintas clases, pero en cualquier caso ellos son los que enseñan al pueblo un gran valor y crean ese sistema, el sistema exegético de los fariseos, que, como vemos, no interpretaron realmente, correctamente, siempre la Escritura. Pero eso lo vemos después. Por eso es tan importante la asignatura de exégesis. Entonces el judaísmo primitivo, en esa diáspora, en esa dispersión de todos los judíos emigrados a otros lugares, donde no se habla hebreo, pero el texto tiene que llevarse ahí, el texto tiene que traducirse, el texto tiene que compartirse. Traen los rollos de esos lugares y al ser exégetas, las reglas de interpretación, las tradiciones culturales, sobre todo judías, sociales, son importantes, son aplicables. Porque hay muchos exiliados, ¿vale? El judaísmo, entonces, lo escribirá en lo que he denominado, o lo que va a ser el Talmud, tanto el babilónico como el de Jerusalén. El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. ¿Sí? La exégesis va a llevarnos tiempo. Cuando vemos algo en la Biblia, enseguida empezamos a explicarlo, interpretarlo. Pero la exégesis lleva su tiempo y las reglas rabínicas las vamos a conocer. Por ejemplo, la disciplina que enseña a Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento, lo veremos, y también probablemente a Jesús, que es la escuela de Gamaliel o la de Gilel, que son herederos de Esdras. Tienen sus reglas. ¿Por qué Jesús no tiene un Talmud escrito? No está escrito. Entonces se disciplina con Gilel y Gamaliel. Y Pablo mismo es discípulo de Gamaliel, de la escuela de Gamaliel. Bien, ¿cómo interpreta entonces las reglas de Gilel? Las 7 reglas de Gilel. ¿Qué hacen entonces? Ya entramos en materia concreta sobre la interpretación, ¿de acuerdo? O por lo menos el estudio del texto, sacar fuera la enseñanza del texto. Bien, Gilel va a mostrarnos 7 reglas. Bueno, vamos a resumirlas. El contexto es importante. ¿Qué quiere decir esto? El hebreo rabínico se escribe de una manera diferente. Es un idioma diferente, para empezar. Se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha.
La palabra, el vocabulario hebreo es muy distinto al vocabulario anglosajón, al vocabulario castellano, al vocabulario inglés, muy distinto. Entonces, la palabra que encontramos en el texto bíblico se escribe a partir del sentido del texto, va a cobrar significado, a partir del sentido del texto. Esto no ocurre, por ejemplo, en el castellano. Yo puedo decir, te quiero mucho, mi querido amigo, y todos entendemos la frase. Para el Antiguo Testamento, para Gilel, o sea, el contexto, esa palabra tiene sentido por el sentido propio de la frase del texto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el contexto es importante, el contexto lingüístico, pero también cultural, social, etc. Lo veremos. El ligero y el pesado, es decir, si a los 40 años necesito beber agua, necesitaré beber agua a los 60 con mayor razón. Si esto es en general, también en particular. ¿Qué quiere decir el ligero y el pesado? Lo que se conoce como Kal Berkel, Homer. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo que es menos pesado, comparado con algo de mayor peso, puede expresarse, si X es la verdad, sobre Y. Entonces, cuanto más debemos saber de X sobre C, esa Z, o esa C será mayor que Y. ¿Vale? Vamos a ver. Es decir, vamos a hacerlo con un ejemplo entre lo liviano y lo pesado. Ciertamente, Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Esto se emplea muchísimo en el Antiguo Testamento, lo liviano y lo pesado. Si corriste con los de a pie y te cansaron, lo liviano, si hiciste esto, ¿cómo contenderás con los caballos? Lo pesado, es decir, va a ser más difícil. Lo liviano y lo pesado. Ocurre muchas veces. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿Veis? Lo liviano y lo pesado. El justo será recompensado en la tierra. Eso es, perdón, lo pesado sería aquí la base. Pues entonces el impío y el pecador, ¿cuánto más? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Vale? O sea, el sentido del texto, en esas dos, hay muchos ejemplos, bíblicos, pero ahora interpretados por el Talmud. Si recibe el hombre la circuncisión en el Sabbat, es decir, si se circuncida el sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el Sabbat sané completamente a un hombre? Esto lo dice Yeshua en Juan 7:23. O sea, si realmente el hombre se circuncida en el sábado y no pasa nada, ¿por qué os enojáis conmigo? Lo pesado, ¿no? Cuando sano completamente un hombre. Para Jesús lo pesado, es decir, la base, lo más importante es sanar a un hombre que circuncidarse. ¿Se entiende? Por consiguiente es lícito hacer el bien en el Sabbat. Esto es constante en el Antiguo Testamento, en esa ligero y pesado, ¿de acuerdo? Ligero y pesado. Por otro lado, la analogía o similitud entre las palabras y las frases, los personajes o los hechos, es fundamental en una buena exégesis. Es decir, el marco concreto y fiable entre las palabras que se emplean, las frases, los parecidos, los personajes, los hechos. La equivalencia de expresiones, otra regla importante. Dos textos separados sobre la base de una frase, de una palabra, de una raíz. Por ejemplo, en el Tanakh, es decir, en la Torá, Nevi'im y Ketuvim, los tres escritos, 1 Samuel 1:11 y Jueces 13:5. La frase, no pasarás navaja por su cabeza. Tanto Samuel, perdonad, dejamos aquí. Hotel Villamarcilla, dígame. Sí. Continuamos, es decir, continuamos por favor con la equivalencia de expresiones, ¿vale? No pasarás navaja por su cabeza,
tanto Samuel como Sansón eran nazarenos, ¿no? Concluimos, porque es algo propio de los nazarenos, ¿vale? Si no pasas navaja por su cabeza, entonces es nazareno. Construyendo al Padre desde un texto, desde un pasaje explícito, otra regla, sirve como base o inicio para construir una regla padre para todos los casos o pasajes similares, ¿vale? Un pasaje claro, básico, construye una regla para todos los demás. Para dos o más textos, bueno, todo esto tenéis ejemplos, lo general y lo particular, entonces lo vamos a ver, la analogía hecha de otro pasaje, la explicación obtenida del propio contexto. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿de acuerdo? Con ejemplos. Entonces, muchos elementos relacionados con el Antiguo Testamento, lo veremos también en la asignatura de Introducción al Antiguo Testamento, pero para fijar el Antiguo Testamento hebreo y su historia y su relación con ciertas versiones antiguas, sobre todo, uno, la fijación del texto hebreo, es decir, el procedimiento en el cual se sigue, ¿qué procedimiento se sigue para fijar el texto de la Biblia, de los judíos, la Biblia en hebreo, cómo y cuándo los judíos llegan a tener un texto autorizado, fijo para sus escritos sagrados? Esto ocurre en Jamnia, en el siglo II, pero ¿en qué momento se construye, se fija ese texto hebreo? ¿Cuál es el estado, la condición en la actualidad, hoy, de este texto? ¿Vale? ¿Por qué la importancia de su conservación? La adicción que se produjeron de las vocales, porque el hebreo es un idioma sin vocales, le ponemos vocales. Los antiguos manuscritos hebreos, los capítulos y versículos, ¿dónde viene? Que no hay, esto no existe en el original. Las divisiones en esos capítulos, esos versículos. ¿Qué versiones hay del Antiguo Testamento y su relación con el texto? Tenemos la versión samaritana, el Pentateuco samaritano, la Pesita, ¿de acuerdo? Seguiremos. Sí, continuamos con la clase, ¿de acuerdo? Estábamos viendo la exégesis del Antiguo Testamento, ese estado de esas divisiones en capítulos, en versículos, las versiones griegas, la Septuaginta. Hay otras versiones griegas, no solo la Septuaginta, también las versiones de Aquila o las de Teodosio, ¿de acuerdo? Los tárgumes, es muy importante, como el Targum de Onkelos y el Targum de Jonatán, es decir, son paráfrasis, interpretaciones, ¿veis? Eso es un conjunto que se resumen de interpretaciones sobre el Talmud, etcétera, sobre el texto bíblico en targúmenes, Targum de Onkelos, muy conocido. Es un Targum babilónico sobre el Pentateuco. El Targum de Onkelos es el Targum babilónico sobre el Pentateuco, y el Targum de Jonatán ben Uziel, que es un maestro, un rabino, que es un Targum sobre los profetas. El Pentateuco son los 5 primeros libros, los profetas, los Nevi'im. Hay otros también, otros Targums, el Targum de Jerusalén, del pseudo Jonatán. Luego tenemos el texto masorético, las versiones latinas, la antigua versión latina del Antiguo Testamento, la Vulgata de San Jerónimo, versiones siríacas, versiones cópticas o griegas, versiones arábigas, versión etiópica, versión gótica, armenia, georgiana, eslovenia y conclusión del Antiguo Testamento. Pero bien, esto lo veremos en las reglas de Hillel también, la explicación obtenida del contexto y la analogía hecha de otro pasaje, con muchos ejemplos, pero eso está en los anexos del curso, de la asignatura, en los anexos. Ahora estamos resumiendo, dándonos la pincelada. La exégesis proviene del latín exexai, guiar hacia afuera. Exégesis, guiar hacia afuera. Esto es lo que significa exégesis, del verbo exegeizozai. Bien, el exégeta entonces es un individuo que practica esta ciencia
exegética de guiar hacia afuera, de extraer hacia afuera lo que hay dentro, extraer el significado de un texto. No lo interpreta. Esto lo hará la hermenéutica, sino que lo extrae hacia afuera. ¿De acuerdo? El contrario se parece mucho, es la eisegesis. No exégesis, sino eisegesis. Insertar las interpretaciones personales en un texto dado. ¿Veis? Eso es una eisegesis. Traigo hacia adentro lo que yo interpreto. Pero la exégesis, ¿vale? Es un intento de ver el texto objetivamente, sin pronunciarme sobre él. Y la eisegesis ya hay una cierta interpretación, una cierta subjetividad. Bien, la ciencia de la interpretación ha vivido distintos momentos en la historia, sobre todo el siglo XIX y el siglo XVIII también, esta ilustración, este periodo de la razón, con Montesquieu, pero que se aplica también no solo al texto bíblico, sino a todos los textos, incluso jurídicos. ¿De acuerdo? Donde existe una cierta, digamos, un cierto interés por una manera distinta de buscar un método de interpretación que no existía hasta entonces, ¿no? Porque, lógicamente, siempre Paramos un momento, por favor. Disculpad. Sí, Hotel Villamarcía, dígame. Sí. Bien, disculpad, entonces se aplicaba un poco porque hasta el siglo XVIII realmente la interpretación forma parte de la Iglesia, que no deja además el acceso a la Escritura y bueno, esas épocas oscuras, ¿no? Y las guerras de la religión, que bueno, pues llegan prácticamente hasta la paz de Westfalia, etc. Pero con la Ilustración es un avance un poco, en cierto sentido, en todo. Pero muchas reglas de interpretación no las podemos ver todas, y es posible que las reglas, que algunas de ellas de Gilel o de Gamaliel, Pablo mismo las entendiera o las utilizara para entender incluso sus propias cartas en el Nuevo Testamento. Lógicamente, la influencia cultural y lingüística marca la humanidad. El idioma es tan importante. Me hubiera gustado la filología, ¿verdad? Habiendo hecho una vida ordenada, pues tres o cuatro carreritas. La filología es muy importante, la influencia del lenguaje y de la propia cultura. ¿Por qué? Porque en la diáspora, en la dispersión, algunos van a viajar hacia Egipto y van a estar influenciados por Grecia, los judíos que se van a helenizar, es decir, la influencia griega que aparece después en el Nuevo Testamento clarísimamente. La manera de leer la Biblia es la Biblia judía, Septuagint, en griego. Porque eruditos desde Jerusalén viajan para trabajar en la traducción. Es decir, consideraban el texto en forma sagrada en las palabras y en la lengua. Y entonces no querían perder esto, porque al traducir, pues parece como que se pierde algo del original. Yo quería decir esto y tú lo traduces como... Evidentemente hay que traducirlo y hoy nos entendemos también en la traducción de idiomas, pero un texto tan sagrado se esmeraba muchísimo en que la idea original, y no siempre se capta, no siempre se capta. De ahí la importancia de saber si tenemos traducciones de traducción o tenemos el original o una copia del original. Ocurrirá también con los protestantes en la Reina Valera, también a otros idiomas, y solo la influencia cultural, como en distintas partes no se considera a lo mejor la Biblia nuestra con todos los libros, sino, por ejemplo, en Egipto solo la Torá es considerada Biblia. Cristo mostrará que además de la Torá hay algo más, sobre todo en el canon posterior del Nuevo Testamento. Así que no vamos a tener el mismo texto que en Egipto, que el judío. Así que el desafío de la exégesis es la manera en la que leen e interpretan el texto bíblico traducido.
Si leo la Biblia desde la cultura griega, si leo la Biblia desde la cultura occidental, es un texto oriental, pero mi cultura es occidental. Y ahí tenemos Filón de Alejandría, por ejemplo, un judío filósofo. Sí. Expuesto al pueblo a sus preocupaciones, entenderán que no hay cosas razonables, ¿vale? De ahí nace la alegoría, pues no hay cosas razonables, prácticamente la alegoría nace con Filón de Alejandría, ¿de acuerdo? Lo dejamos ahí porque tenemos que ir avanzando mucho más, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Ahí. Sí, bien, entonces lo que vemos en la necesidad de la exégesis, sacar hacia afuera, y una hermenéutica, interpretar, es que hay mucho evangelio o mucha pasión, mucha subjetividad y se necesitan unas reglas. Es decir, no hay una manera científica de exponer los textos. Entonces se forman obispos, iglesias, líderes que predican el evangelio a otras lenguas, pero no todos van a estar de acuerdo en usar la alegoría de Filón de Alejandría, no todos van a concordar. Clemente de Roma, no Clemente de Alejandría, Clemente de Roma lo va a ver más literal en Antioquía, por ejemplo, diferente a Antioquía de Pisidia. Entonces, esto exige que haya una reglamentación. En la Reforma, la Iglesia vive el texto de una forma muy particular, sobre todo cuando accede Lutero al texto, y sobre todo a la Epístola a Romanos, no tanto a la Epístola de Santiago, pero es un gran descubrimiento para él. Entonces, la alegoría es complicada porque cualquiera puede hacer alegorías del texto, es decir, bueno, pues todo es alegórico, Oseas es alegórico, Génesis es simbólico. Entonces, no hay un consenso, no hay un verdadero orden, y eso da lugar a lo que es el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, que es importante a la hora de interpretar. Quizá para ellos una importancia exagerada, ¿no? Ponerlo al mismo nivel de la Escritura, aunque ellos evidentemente no lo ven así, pero la importancia de un magisterio es fundamental, y esto lo va a hacer todas las iglesias, aunque luego tú puedas pensar o creer o ver el texto a tu manera, al final te vas a empotrar contra el magisterio de cualquier iglesia. Así que no hay una organización eclesiástica, eso lo veremos en eclesiología, no la hay. Y entonces, pero sí hay grupos de creyentes que el texto los permea, los mueve. Y esto es súper interesante, que no se ha hecho con ninguna obra. Entonces, se va a establecer que puede haber un sentido literal en la Escritura, un sentido alegórico, un sentido moral, y esto nos va a permitir dar una serie de principios bíblicos y un sentido espiritual, incluso místico, que daría lugar al pietismo, e incluso escatológico, como lo veremos. Entonces el magisterio va a empezar a establecer normas, formas de interpretación, y la Reforma lucha contra eso. Sola escritura, libre escritura. No. Porque además la enseñanza católica en esos momentos, que luego con la contrarreforma se tomará en serio en el Concilio de Trento, lo que el protestantismo estaba sugiriendo, bueno, se admite, menos mal, pero, claro, no se admite de igual manera. Entonces, los ingredientes fundamentales en la interpretación es la Biblia y solo la Biblia, sola fe, sola gracia, solo mediador. La interpretación ha de tener en cuenta quiénes somos, nuestra historia, somos una raza caída, la supremacía de Cristo en todo momento, cuidado porque no hay un solo mediador excepto Cristo, y el objetivo de la Biblia y la regla de fe es llevarnos a Cristo, el fundamento de la Biblia, el sentido de la Biblia. Esto es importante en una obra literaria, saber cuál es el propósito, ¿no? Pues el propósito de la Biblia, el centro de la Biblia es Cristo. Y claro, en la interpretación alegórica de Tomás de Aquino nos encuentra el latín, de ahí viene la Vulgata, la traducción de San Jerónimo de la Escritura al latín, supone también un cambio importante a traducir al alemán, por parte de Lutero, al inglés, por parte de Wycliffe, etc. La Inquisición, lógicamente, ante esto pierde poder y dice, no, hay que cortar esto rápidamente, porque si no, la jerarquía se pierde. Y ahí vemos toda la revolución en Europa y las guerras de religión, ¿no? Terribles entre católicos y protestantes.
Así que la sociedad va a cambiar en el siglo XVIII. Pero esto lo vemos en historia. Lo importante, sobre todo, es en la exégesis, ¿de acuerdo? Es imponer reglas, porque los descubrimos, nos volvemos atrás, ¿no? Porque no queremos irnos a la historia de la Iglesia, sino al encuentro de las tablas de Gilgamesh, a los textos griegos, que son muy parecidos a la Ilíada. Esto plantea un problema. Es decir, no tenemos un texto original y se estudian, ¿no? Lo que ocurre es que hay variantes sagradas en el texto, variantes que suponen cambios, y aquí se dedica mucho tiempo al establecimiento. Hay una variante en este texto, porque los textos van a coincidirnos. La piedra roseta del siglo XVIII, fijaos, antes de Cristo. Sabíamos muy poco. El ejército irá a Oriente, estudiará pruebas. Aparecen civilizaciones importantes, Egipto, Siria, Babilonia, que ni sabíamos de su existencia. La arqueología. Y no encontramos por parte a Abraham o a David o a Salomón o a la Torre de Babel. Encontramos algunos restos, pero no todos. Es decir, esto plantea un problema serio que para muchos supone una anulación de la inspiración. En la Iglesia, que estaba dividida en conservadores, liberales, en dictada o no, cuando encuentran que los textos ya existían y de culturas además paganas. Pero claro, esos mitemas o cosmogonias tienen diferencias, tienen similitudes. Así que dentro de la exégesis es muy importante dar respuesta a esto, ¿de acuerdo? Y buscar argumentos, porque aparecerá la gran razón humana, para Lutero enemiga de la fe, pero la razón avanzará mucho y surgirán métodos, como un método histórico crítico, ¿vale? Lo vamos a ver el próximo día. Si continuamos en esa exégesis del Antiguo Testamento, vemos los textos originales, digamos, qué evolución han seguido, qué cuadrante podemos establecer prácticamente desde el año 300 probablemente, que tenemos constancia, del año 300 hacia el 1300 aproximadamente después de Cristo. Por un lado tenemos, obviamente, los textos originales. No conocemos de cuándo podrían ser datados, porque hemos encontrado copias de los originales. Y los originales, a su vez, basados en tradiciones orales, lo cual hace imposible datar una tradición oral, prácticamente remontarnos hasta la historia de Adán y Eva, ¿no? O de los primeros habitantes de la humanidad. Pero lo que sí tenemos es, por un lado, los textos proto-masoréticos, es decir, anteriores a los masoréticos, a la escuela de Masora, que añade vocales y añade columnas, pues los textos anteriores. Tenemos el Pentateuco samaritano, ¿de acuerdo?, que es una versión diferente. Ahí, claro, porque Jerusalén es la capital, ¿no?, es Samaria, entonces Pentateuco samaritano. Luego veremos la Septuaginta. Y Qumran, ¿no? Qumran nos muestra unos fragmentos, quizá el descubrimiento arqueológico más significativo en este sentido. Después los textos masoréticos, con los Targumens y la Peshitta, es la Biblia siria, ¿vale? Después de esos textos masoréticos, sabemos que aparece sobre todo las versiones de Aquila, de Teodición y de Simanco. Por otro lado, la versión egipcia, copto, ¿vale? Las diversas, la origen de la Exapla, ¿de acuerdo?, que es en 6 columnas se divide el estudio, incluso la versión armenia, gótica, hasta aparecer esas vocales, con el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y dentro del Talmud de Palestina, en Jerusalén, tenemos a Ben Naftali y Ben Aser, división, hasta que nos llega prácticamente lo que es más conocido para nosotros en la exégesis, sobre todo, que es el texto Receptus, ya en el Nuevo Testamento, que lo veremos ya en exégesis del Nuevo Testamento, y el Código de Leningrado, B19, que de ahí se desprenden las
versiones. Pero esto lo veremos en el exégesis del Nuevo Testamento. Lo importante es, dentro del Antiguo Testamento, es que hasta el siglo XVIII no hay una estructuración clara y a partir del siglo XVIII se intenta aplicar a los textos del Antiguo Testamento un método científico, es decir, si hay verdad histórica la encontraremos, si existe Abraham vamos a buscarlo, ¿vale? Entonces todos vamos a encontrar distintos fragmentos de textos del Antiguo Testamento, restos arqueológicos, vamos a encontrar ostracas, que es como materiales de cerámica, utensilios, ruinas, que son comunes a todos los grupos, lógicamente, de la antigüedad, y entonces decimos existen. Lo que pasa es que no siempre hemos encontrado restos que la Biblia menciona como tales, y esto no nos sería muy aventurado pensar que por esta razón no existieron, ¿no? Esto me parece muy osado. Además, en cualquier momento pueden aparecer. Pero algunos se acercan entonces con qué pretensión al texto, es decir, para descubrir su veracidad, para demostrar su certeza, para saber lo que realmente pasó, que no es realmente o no tiene por qué ser igual a lo que yo pruebo blanco-negro, es decir, existió porque lo demuestro y punto, o el querer saber realmente cómo me abraza el texto a mi realidad actual, cómo es Abraham, si es el mismo, si existe, cómo era la vida entonces. La curiosidad despierta el interés, el afán por el estudio también. Queríamos saber en la búsqueda de la antigüedad esto, en todas las culturas, lógicamente, en la historia antigua, y esto aplicado a la Biblia también. En la transmisión del texto tiene una historia, lo que después eruditos como Bullman en la crítica de las formas, en la crítica textual, se descubrirá cómo el texto, lógicamente, nos llega a través de su propia historia. Es decir, la transmisión del texto tiene su propia historia. Y nos da respuestas alguna, pero también nos propone a preguntas que no teníamos antes. Cuando se cree el texto tal y como está, tal y como viene a nosotros, no hay preguntas. Cuando hacemos una exégesis, hay preguntas, porque sacamos hacia afuera. Entonces el texto bíblico tiene su propia historia y la hermenéutica va a tener en cuenta esto y nosotros, lógicamente, también debemos comprender que el propio texto tiene su historia. Y de ahí aparecen las revisiones. Versión Reina Valera revisada del 60, del 95, etc. ¿Cuál es el texto bíblico cuando difieren? Cuando en esas versiones, en esas revisiones aparecen diferencias, en esas traducciones, es decir, hay una asociación, de sociedades bíblicas unidas, no puede uno traducir la Biblia como quiere, ¿no? Pero hay variantes textuales. Es decir, todas las Biblias reconocidas como tales por la asociación son válidas. Esto debe hacernos ver el texto bíblico de otra manera, porque las versiones se adaptan y evolucionan. Puedo tener la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia, diferentes versiones, pero no quiere decir que sean distintas entre sí, porque hay en cierto modo un canon común, una idea común. La Biblia para los jóvenes, pero yo la puedo traducir a un dialecto africano, lógicamente, o una Biblia traducida a la cultura asiática en China, lógicamente, cada traducción va a perder algo, pero en esencia alguien tiene que organizar esto para tener cierta estructura. Pero obviamente de cada texto, de cada fragmento, de cada frase, de cada perícopa, hay una historia en el texto y esto debemos respetarlo y al mismo tiempo admitir los posibles obstáculos que encontramos. Por eso, en la evolución de la historia del texto, la traducción que más ha prevalecido, la traducción que más ha marcado a los demás, es el texto Receptus, que al igual que la Septuaginta, corrió el riesgo de no ser recibida bien, porque se entiende que las traducciones fueron un desafío para la fe. Al traducir, bueno,
corremos ese riesgo. Y además el matiz cristiano que podría alcanzar algunas versiones, los judíos la rechazan. Así que el problema no está en el texto en sí mismo, sino en nuestra relación con el texto. En esa edición del Receptus, los editores propusieron la idea de que ese era el texto recibido, el oficial, el válido, al que tenemos que hacer frente, y de ahí su importancia. No tiene por qué ser así, porque ya hemos visto que aparecen también Pentateuco samaritano, la Biblia siria, pisita, versiones de teodición, pero bueno, el texto Receptus es el que ha alcanzado mayor valor normativo, y prácticamente la versión Reina Valera se basa en esta copia de la copia de la copia, como puede ser el texto Receptus. Se volvió normativo este texto, de ahí que tiene gran validez en las tesinas, en las literaturas, en fin. Las traducciones obviamente evolucionan. Qumran, que el texto Receptus ignoraban, porque Qumran se descubre después, y a veces las versiones modernas también son rechazadas por no ajustarse a Qumran o no ajustarse a texto Receptus o ser demasiado modernas. Pero en cualquier caso el texto que se ha transmitido nos ha llevado a leer el texto transmitido y la evolución del propio campo semántico en la filología del lenguaje y en la filosofía del lenguaje nos lleva a comprender que tenemos que entenderla, comprenderla, la Biblia, sobre todo de forma no literal, o literalista, mejor dicho, porque obviamente hay partes que son muy literales y eso lo veremos en hermenéutica, ¿no? Cómo interpretarla, si literalmente siempre, si a veces no. ¿De acuerdo? Evidentemente hay libros como Apocalipsis, esto vendría en el Nuevo Testamento, que no se van a interpretar literalmente sí o sí, es decir, se quiere aceptar esto o no. Pero durante mucho tiempo se pensaba como la Biblia era un dictado literal. Y esto, la propia evolución de las traducciones, las propias versiones diferentes, la propia evolución del texto, la historia del texto hacia nosotros, la propia exégesis nos lleva a ver cómo aplicar reglas para demostrar o, digamos, coincidir qué partes puedan ser o no literales en la Escritura, porque la Escritura presenta también de todo tipo de géneros literarios, hay poesías, hay cantos, hay alegorías, entonces todos estaremos de acuerdo en esto, y ahí es muy importante abrazar a la Biblia de una forma en la que con humildad tratemos de entender lo que nos quiere decir. Un texto más importante con el mensaje que queremos encontrar. ¿Qué buscamos? Es decir, ¿por qué yo puedo emplear un mensaje o desarrollar un mensaje y justificarlo con determinados textos de la Escritura con relativa facilidad? Eso nos lleva a un caos, a un desorden. No necesariamente, porque la Biblia va a tener su propia, curiosamente, a pesar de esos 1500 años de separación entre un autor y otro y más de 45 autores diferentes y que no se conocían entre sí, presenta, a pesar de lo que muchos creen, una gran coherencia. Así que nosotros viajaremos y en esa filología hay algo más antiguo. Trataremos de acercarnos a lo más antiguo como lo más auténtico. Evidentemente, cuanto más nos acercamos al original, más posibilidades hay de su veracidad, así como otras reglas. El criterio lectio difficilius, es decir, la lectura más difícil del texto, es probablemente la más antigua, ¿no? La Biblia hebrea Sturgetensia, ¿vale?, y la Biblia de Killer son dos grandes versiones importantes, la Sturgetensia y la Biblia de Killer, porque nos llevan al texto hebreo más antiguo y preservado, porque el más antiguo no sabemos, pero por lo menos el más antiguo preservado, conservado hoy en día. Y es una referencia mundial, la Sturgetensia, ¿vale?, y la Biblia de Killer, y el código de Leningrado, como veremos en esa distribución. Así que el texto bíblico, en la propia historia del texto bíblico, se reedita. Si vemos Nehemías capítulo 8, vemos que hay una vuelta a los textos y una reedición o una, digamos, vuelta a la
compilación de textos en la propia vida del texto. Por eso negarlo hoy. Entonces, ahí vamos a ver cómo los masoretes encontrarán varias copias del texto. A veces tenían varios, los masoretas que trabajaban en la masora, ¿no? Estos escribas escrupulosos tienen a veces varias copias y ante las palabras manuscritas que no están claras, las leen descifrando la letra y volviendo a escribir en limpio cuando ha habido cualquier error. No borran ese poquito, rompen todo el rollo, es decir, tienen una gran devoción por el texto bíblico, lo consideran sagrado. El sistema de puntos y rayas lo inauguran ellos en Hebreos. En hebreo tienen unos símbolos hacia la izquierda, derecha del propio signo, arriba, abajo. Y otras escuelas inventaron otros sistemas con vocalización de abajo arriba y surgieron cuestiones lingüísticas, porque el hebreo, recordemos, no es un lenguaje con vocales. Así que transmitieron un texto vocalizándolo y dividiéndolo en secciones. Por eso nosotros llegamos a cuando acaban los versículos y cuando empieza otra perícopa, cuando cortamos el texto y decimos hasta aquí. Eso no está en el original. Eso es una incorporación masorética primero y después editada. Y a veces, al no conocer esto, pensamos que hasta eso mismo es inspirado por Dios y literal, y es una obra del ser humano sobre el propio texto. El texto no ha llegado estructurado ni dividido. ¿De acuerdo? Entonces, la acción de Dios y la fe o el celo de los hombres da lugar a ese texto masorético. Por un lado, esa actitud sagrada ante lo descubierto y la acción del hombre impresionante, la actividad de esta gente en cuanto a la meticulosidad, ¿no? Por eso podemos tener garantías de que prácticamente es muy parecido al original o a lo que tenemos más antiguo a lo que existía, sin duda, precisamente por esa forma de abordar el texto sagrado. Los judíos leen facsímil el Códex, por ejemplo, de Alepo, la Torá, el Neví y el Ketubín, la Tanaj, la Torá, los 5 primeros libros, los profetas y los libros históricos, y también de copistas como Ben Asher, ¿vale? Ben Asher, Ben Jonathan, los maestros, copistas de esos códigos antiguos. Los alemanes van a quemar todo, pero van a quedar copias. Estos textos tan antiguos han sido transmitidos a los creyentes a través de familias, a través de hijos. Los judíos, de otra parte, también han hecho lo mismo, porque los judíos se dispersan en la diáspora y por eso tenemos el Talmud de Babilonia, Palestina, Jerusalén, etcétera, en distintas partes, y por eso Qumran encontramos protegido esos textos, probablemente ante los incendios o ante la segura persecución, y quieren preservar para que llegue a nosotros, o porque es la historia de su propio pueblo. En la Edad Media, el texto más cercano que coincidirá será Qumran, es decir, cuando se descubre Qumran, lógicamente, vemos que es a lo que más parecido podemos acercarnos. El masorético, recordemos que estamos hablando del siglo II antes de Jesucristo, ¿vale? El Pentateuco samaritano tendrá otra familia de transmisión. Pentateuco samaritano, la Septuaginta, los masoréticos. Hoy recibimos un texto que ha venido a través de diversas familias, incluso podemos acceder prácticamente a todas ellas. Cada pueblo ha tratado de comprender el texto desde su propia lengua, lo veíamos desde su propia cultura, y nosotros hemos heredado realmente pedacitos. No pensemos que nos ha llegado tal cual está todo nuestro texto. Así hemos ido reconstruyendo los fragmentos encontrados. El Museo del Libro de Jerusalén es un museo maravilloso donde podemos ver esto. Para nosotros lo más antiguo o lo más cercano es Qumran, es decir, la Septuaginta, Qumran y la Samaritana son las 3 grandes familias de las que se desprenden todos los, la historia textual. Nuestras traducciones, lógicamente, provienen de aquí
Y en estas familias, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué relación tiene en estas familias con el texto? ¿Qué relación tienen estas familias con el texto? Pero la revelación, la inspiración, la interpretación son fenómenos diferentes. Y lo que nosotros tenemos es lo que marcará nuestra hermenéutica, porque la hermenéutica finalmente es aplicar leyes, reglas sobre un texto que tenemos. Debemos aprender a leer, descifrar lo que se ha hecho, no obstante, anteriormente. Es decir, tener amplitud de miras, cómo se veía el texto en la antigüedad, cómo se ve ahora, qué variantes hay. Por eso hay una maravillosa edición del Antiguo Testamento histórico, crítica en el sentido de las variantes textuales que nos van a ayudar. El texto Receptus, por ejemplo, al final incluye dentro del propio traductor una coletilla: hemos recibido la verdad. ¿Veis? Al traducirlo a lenguas paganas o lenguas extranjeras, vernáculas, el pueblo va a saber finalmente, va a enterarse. Fijaos que hasta con Lutero no existía, es decir, es tan sagrado que tú no tienes acceso a él. De ahí tan importante la historia bíblica y la historia del texto, y por lo que ha pasado el texto, ¿no? Es que cada uno interpreta como quiere la Biblia, no comprendemos cómo ha evolucionado, no accedíamos al texto bíblico en la Edad Media. Así nos iba, evidentemente, así nos fue. Independientemente de la crítica o no a Lutero, lo que es evidente es que al llegar la Biblia a los pueblos, a la gente cambia. Los pueblos cambian, las ciudades cambian. Y los países que abrazan una reforma, pues bueno, mal no les va. Así que en ese momento tienen sus traducciones que salen del Receptus, y volver a la Biblia es volver a la traducción del Receptus, pero luego podemos encontrar algo que es todavía más antiguo, incluso hoy podríamos encontrar en cualquier momento algo más antiguo. Por ejemplo, cuando aparece junto al Receptus el sinaítico. Entonces, ese problema que surge en cuanto a, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Pues aceptamos la diversidad y la evolución en la transmisión del texto. Esto es fundamental en exégesis. No tengo la verdad. Comparto mi verdad. ¿Sí? ¿Códex sinaítico o Receptus? Bueno, ¿por qué no ambos? La revelación para esto, para nosotros, los creyentes, es fundamental, porque entendemos que Dios ha inspirado a los autores y a la personalidad de los autores, respetando su cultura, su personalidad, y al mismo tiempo se ha revelado en esos textos y lo sigue haciendo, y al mismo tiempo nos va a ayudar en la interpretación, pero obviamente no está libre el ser humano de interpretar como él quiera. Incluso los propios enemigos de Dios, o el enemigo de Dios, que conoce la Escritura y la cita frente a las tentaciones de Jesús, realmente la interpreta como él considera oportuno para hacer caer al hombre, para hacer caer a Jesús, ya en el Nuevo Testamento. Para nosotros, la fe en esa transmisión del texto que ha llegado a nosotros, tenemos fe que es inspirado. Da igual cómo ha sido la transmisión, es importante conocerla, pero no anula nuestra relación con el texto a la hora de entender que es inspirado. A pesar de esas persecuciones del texto, todo se ha superado, que también es muy peculiar porque no ha ocurrido con otros textos antiguos, ¿no? Que no han vivido estas tremendas persecuciones, y sin embargo no hay tantas copias. Hoy la Biblia es el libro más difundido del mundo, el más barato porque es hasta gratuito, y es patrimonio de la humanidad. Entonces, la hermenéutica será diferente si, por ejemplo, la revelación la entiendo como un texto y no como una imagen. Y esto es básico a la hora de llegar a la hermenéutica, saber qué pilares nos asentamos. Es que el texto no es un texto, sino una imagen alegórica, como decía Filón de Alejandría. Entonces, el elemento de la inspiración es muy importante en todo esto, porque en el método histórico crítico no va a admitir esto. Los grandes eruditos que aplican la hermenéutica en otros textos y que tiene sus grandísimas virtudes para comprender, al final en este terreno no van a entrar, porque como no lo pueden demostrar o ni siquiera estudiar, ni siquiera comprender, pues... Pero para nosotros sí existe la inspiración.
y el Espíritu Santo en la Escritura, antes, durante y después, en la transmisión, en la recopilación y en la inspiración de esas personalidades. Y esto es súper importante. Así que, de la evolución del antiguo manuscrito hebreo, tenemos el códice sinaítico, siglo IV, el códice alejandrino, siglo V, el códice vaticano, siglo IV, la Septuaginta, la Vulgata. Mirad la Biblia de Wycliffe, la Biblia de Reims, la Biblia de Nácar Colunga, la Alfonsina, la de Alba, de Quiroga, Ferraga, Felipe Sicio de San Miguel, Torres Amat y Biblia Bover Cantera, por decir algunas, pero sobre todo lo más antiguo, empezando, digamos, a hacer una evolución, tendríamos los manuscritos originales, no sabemos cuándo. Y ahí los textos masoréticos, porque el siglo II antes de Cristo y la Septuaginta también, siglo I, después, para dar origen, de acuerdo, en esas después textos receptus, códice sinaítico, pentateuco samaritano. Pero eso es un poco la escuela. Si partimos del texto si partimos del método histórico crítico que ya tiene lugar en el siglo XVIII, el texto, lógicamente, lo estructuramos, lo estudiamos, lo aplastamos, tratamos de decir lo que pasó con unas reglas, porque existe una historia en la transmisión, lo que pasó en cada momento, por las etapas en las que ha pasado el texto. Esa historia es importante a la hora de aplicar la ciencia hermenéutica y no siempre hemos vivido con este tipo de informaciones en nuestras manos. Han ido llegando, por ejemplo, los descubrimientos de Gilgamesh. Entonces los eruditos y copistas han trabajado durante siglos y muestran fe en ese texto por la dedicación que se ha tenido. Muestran fe en el sentido que, bueno, es muy probable que se parezca mucho al original. Nosotros entendemos la inspiración en la personalidad, no en la veracidad del texto. Es decir, el texto no es que nos mienta, pero el texto nos puede encontrar en un momento determinado, dar una cifra que no se corresponda con la realidad, porque no es un dato realmente importante. O puede decirnos un texto, una ciudad y luego ser otra. En fin, no es que el texto sea falso, pero no, nuestra veracidad completa en la escritura no está en el texto, sino en la inspiración de las personas. Esto es importante. Directamente dice que no se puede realmente ocurrir lo que escribe el texto y que nunca podremos saber exactamente lo que pasó. Y por eso, ante las distintas maneras de acercarnos al texto, surgen distintas metodologías. Pero en cualquier caso tendré que aplicar una metodología. No vale el interpretar el texto como yo considere oportuno en cada momento. No, hay una metodología. Los métodos históricos críticos obedecen a una preocupación, que es lo que pasó en esas épocas, porque el texto no fue escrito nunca de forma continua, ni de forma lineal, ni cuando suceden al mismo instante, como si fuera un relato periodístico de 24 horas de hoy. Hay que saber qué texto corresponde a Moisés, cuál no, qué se escribió primero. Preguntas que en el método histórico crítico se hacen, pero que no todos nos hacemos. Un método histórico crítico dice qué pedazos del texto, cuál no, cuál es su incorporación, una crítica de las formas, pero no es crítico. ¿Vale? Un método histórico, gramatical, por decirlo de una manera. Pero el método histórico crítico, sí. Entonces, la base filosófica de la que uno parte es muy importante. Es decir, bueno, yo soy escéptico, no soy creyente, pero soy un gran historicista de los textos sagrados, y tenemos muchos. Bueno, o yo quiero encontrarme con mi Señor, quiero ser humilde para que este texto funcione en mi vida. La ipsísima verba, digamos que es lo máximo. ¿Qué quiero ante el texto bíblico? La ipsísima verba. No todo tiene el mismo peso.
para nosotros. Es decir, para leer el texto usamos todas las herramientas, porque me interesa el máximo posible de información. Ver cuando hay diacronía y sincronía, que veremos estos dos grandes herramientas importantes, la diacronía y la sincronía. ¿Cuál es nuestra preocupación en la exégesis? ¿Por qué hacemos exégesis? ¿Qué buscamos? ¿Qué pasó exactamente? Si es lo mismo que se dice el texto exactamente o obedece a una posible diferencia. El texto nos da un mensaje escrito, aunque no es lo mismo exactamente con lo que pudo pasar en el evento. ¿Por qué? Porque lo justificamos con otras partes de la Biblia, etc. Es decir, lo que tiene en cuenta, los que buscan llegar en el texto a un evento real, hablarán de las distintas etapas a través de las épocas, no del texto, sino las épocas transcurren. El estudio de esas épocas dentro de ese texto. Pasamos de una hoja a otra en la Biblia, hemos pasado 200 años. Bueno, ese estudio de las épocas responde a la figura de la diacronía bíblica. Diacronía. Desde el creyente, donde todo el texto está inspirado por Dios, el punto de partida de esas capas culturales, junto al mensaje, junto a la inspiración, hablamos de sincronía. ¿De acuerdo? Tenemos que ir terminando. ¿De acuerdo? Porque la sincronía es muy importante en nuestra época dentro del creyente y del no creyente. En la diacronía el texto lo veo en las diferentes épocas. En la sincronía lo que existe es el mundo del texto. Bien, dejamos ahí, seguiremos, tenemos que terminar. Seguiremos en la siguiente. Bien, vamos a ir terminando ya lo que decíamos de nuestra exégesis del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el texto? Hemos dicho desarrollar una disciplina para saber leerlo de una forma pluridisciplinar, multidisciplinar, es decir, empleando distintas herramientas, ¿de acuerdo? Admitimos la inspiración, pero ¿cómo leer la forma final? Es decir, tenemos que ir por partes, cómo nos ha llegado el texto, la crítica textual de las formas, etc. Porque el texto en sí mismo es una obra y debemos aprender, como toda obra, cuál ha sido su construcción. No ha sido de golpe, nunca el texto ha llegado de golpe, sino ha llegado por partes. No se trata de un estudio temático, sino que buscamos en la exégesis lo que el texto dice, partiendo de unidades, secciones para entender el resto. Las perícopas serán importantes. ¿Qué son las perícopas? Las perícopas, las primeras unidades de sentido con cierta autonomía, es decir, ciertas unidades de texto que tienen sentido, no sabemos bien la interpretación, pero tienen un sentido, el que sea, que no son independientes, que interactúan, que se conectan entre sí. Es decir, en la perícopa hay una intención, hay un mensaje. Bien, y entonces nos llega como una construcción que tiene sentido, que tiene un mensaje, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con el primer trozo? Por decirlo de alguna manera, con el primer fragmento. Me acerco a la forma más antigua, sólida. A partir de ahí necesito cotejarlo para ir a donde haya menos discusión, puntos de acuerdo. ¿Qué texto trabajo? Entonces, lo principal sobre todo es acudir al original del viaje, es decir, al más original del que tenemos constancia, que a su vez probablemente sea una copia, pero lo más cercano al original será lo más verdadero, menos contaminado. En el tiempo, en la forma final, el texto en que todas las familias discutirían, se separarían, parten de algo, de una base. Luego, el primer paso en esa exégesis es acudir al original, a la fuente original, que tengamos constancia. En el segundo paso, traducimos el texto. Donde empieza, donde termina, no hay división de capítulos. En el lenguaje de la época hay expresiones típicas, fueron felices y comieron perdices, decimos en castellano.
había una vez, pero en la Biblia también se repiten algunos formas originales de lenguaje. Es muy importante si son cronológicos, recursos literarios, justificar la posible interpretación, de alguna manera. Dar explicaciones para saber etimológicamente, es decir, la raíz del término, de la palabra. En general, conocer la realidad del autor, que no es la misma realidad de hoy, ni la forma de hacer historia, historiografía, hagiografía, historia sagrada, no es lo mismo. Las costumbres, si son relatos, historias, con sus códigos, con unidades de sentidos, el vocabulario de una perícopa que está situada en un contexto bélico, no es el mismo. El vocabulario sería otro que si no lo están los personajes que surgirán en la perícopa. Los relatos se construyen en unidades de sentido que tienen que ver con el espacio. Ahí tenemos, por ejemplo, la Kedah, Génesis 22. Adonai, Aham, Abraham, Elohim. Es decir, Génesis 22 tiene diferentes anotaciones críticas en diferentes manuscritos y a la traducción al griego con diferentes anotaciones. Eso es una Biblia crítica. Las palabras pueden dar un giro. El espacio al que se refiere la película no siempre es geográfico, a veces es figurado, a veces es un espacio pasado. La acción siempre de un personaje o la acción misma de Dios produce un cambio dentro de la perícopa. Génesis 22 lo dice, Dios habla y ocurre algo, se actúa, el mundo cambia. Por lo tanto, la lectura siempre en una exégesis ha de ser disciplinada, lenta y disciplinada. Por ejemplo, el versículo 32 del capítulo 21 de Génesis, ahí habla de un pacto. Y luego el ejército se vuelve a ese pacto. El espacio y el tiempo cambia, versículo 34, lo podemos leer. Es decir, hay argumentos básicos para justificar el inicio de una perícopa y el final. Los símbolos del método crítico, de la Biblia crítica, en símbolos, pues para indicar si es el final de un versículo que tenemos original, si hemos dividido el texto, si lo frenamos, si unimos palabras. Tiene unos símbolos. Si hay discusión que ocurre en la Septuaginta, en la griega, en la Vulgata, en los varios masoréticos, ¿vale? Todo esto nos lo va a dar la Biblia crítica. Y bueno, en Génesis 22, que es la Kedah judía, ¿dónde podríamos establecer el corte en esa perícopa? ¿Por qué razones? Lo podemos hacer bien por las expresiones de la lengua, bien por las indicaciones de los propios masoretas, bien porque el tema ha cambiado, bien porque las secuencias son diferentes. Vamos a hacer, hay muchos ejemplos de exégesis de este capítulo 22, pero todas tienen que estar justificadas. Lo más importante en las lecciones hacia la exégesis es que la lección más difícil, la lectio difficilior, la menos clara, probablemente es la más antigua y probablemente la más cercana, probablemente la más original. La lección más breve, probablemente la más antigua, porque al traducir, al incorporar, al pasar el tiempo, perdemos. La lección en armonía, los estilos, giros propios del autor, es probablemente lo más antiguo, técnicamente hablando. La lección no armonizada con otros textos paralelos es la más primitiva también, no la más verdadera. O sea, no la lección que no armoniza no quiere decir que es la que menos se acerca al original, todo lo contrario, ¿vale? Eso no quiere decir que no le hayamos dotado de significado y de sentido. Simplemente nos acercamos más al original cuanto menos se parece. También la armonía de la teología del autor, el apoyo geográfico, etc.
Y bueno, para ir terminando, en los ejemplos de Génesis 22, lo tenemos aquí, cómo cortamos la perícopa. Bueno, el ofrecimiento de Isaac en Moría. Bueno, ahí tenéis varios anexos ahora, varias formas de ver Génesis 22. Pero bueno, por resumir y terminando ya, el texto completo más antiguo de la Biblia hebrea es el Codex Leningrado. El Codex de Leningrado. La Biblia hebrea completa más antigua que se conserva. Es el Codex de Leningrado. Esto es importante, ¿vale? Porque representa además el texto masorético aproximadamente del año 1008, 1009 después de Cristo, y se conserva en Rusia, en la Biblioteca Nacional de Rusia. Llegó a mediados del siglo XIX. ¿De acuerdo? Hasta el siglo I después de Cristo hay cambios en el texto, omisiones, adicciones, o sea, se añade transposiciones, compendios, aunque en general no cambian a la sustancia del texto. Tenemos la 70, el Pentateuco samaritano, como hemos visto, los manuscritos de Qumran, y después del siglo I al 500 después de Cristo tenemos ya un texto que se transmite con consonantes tras la destrucción de Jerusalén en el 70, y luego un tercer periodo del 500 al 900 después de Cristo, casi al 1000, el texto masorético ya con fijación de vocales, con los Talmud babilónico, tiberiense, hasta llegar al Nuevo Testamento, que lo veremos con el Códice Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Esto lo veremos en la exégesis del Nuevo Testamento. Los papiros también los veremos allí. El papiro Rilans, el papiro Chester Beatty y el papiro Bodmer, los tres grandes restos, ¿no? La edición del Antiguo Testamento hebreo más usada, traducida al griego, es la Sturgertensia. La edición crítica del Antiguo... la Septuaginta es la traducida al griego. La Sturgertensia es la edición crítica del Antiguo Testamento hebreo más usada. Ediciones críticas. La Sturgertensia. ¿De acuerdo? Heredera, por lo tanto, de la Biblia hebrea, ¿vale? Y Netzley Aslan lo hará con el Nuevo Testamento, como ediciones críticas. Los criterios en la crítica textual, sobre todo, el geográfico, el genealógico y el literario estilístico. El geográfico, los manuscritos se difunden en lugares donde ocurren. El genealógico, si hay una lectura en un manuscrito que los demás manuscritos ya dan por supuesta, debemos preferir la lectura de aquel manuscrito a la de estos últimos, ¿no? Lógicamente. Y luego, preguntas entonces del examen. Vamos allá con el examen. Vamos allá con el examen. Ahí tenéis un poco los símbolos de la Sturgertensia, que es la edición crítica de la Biblia hebrea. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis un poco el examen. ¿Verdadero o falso? Vamos allá. No hay ningún texto del Nuevo Testamento anterior a la época de Constantino, siglo IV. Bueno, esto lo veríamos de todas maneras en el exégesis del Nuevo Testamento, más detenidamente. La Biblia Sturgertensia tiene como texto base el Códice de Alepo. Falso. Falso. La base de la Biblia Sturgertensia es el Códex de Leningrado. Los textos de Qumran no están vocalizados. Verdadero. Verdadero, porque las vocales llegan con los masoretas. El texto masorético tiene muchas diferencias respecto al texto conservado en Qumran. Falso, no tiene muchas diferencias. Los masoretas son contemporáneos de Jesús. Falso. En el sistema tiberiense los signos vocálicos se colocan debajo de las letras. Verdadero. Los testimonios más antiguos de textos del Nuevo Testamento están en pergaminos. Verdadero o falso. Lo dejamos para el Nuevo Testamento. Una señal clara de una determinada lectura es auténtica
cuando, por ejemplo, aparece en una gran mayoría de manuscritos, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Varios miles de papiros con textos del Nuevo Testamento anteriores al siglo IV. No, no tenemos muchísimos papiros. Tenemos muchísimos fragmentos, ¿no? Pero no papiros. Define el texto masorético, el Pentateuco samaritano, las 70, el Wadi Muraba, el Qumran, Nestle Arslan, Lectio Difficile. La Lectio Difficile, la lección difícil, es siempre la más cercana. Son, por tanto, unos ejemplos. Y el examen del Antiguo Testamento verdadero, ¿qué es la exégesis y qué es la hermenéutica? La exégesis vamos hacia afuera, no interpretamos. La hermenéutica, ciencias de la interpretación. ¿Qué es una perícopa? ¿Cómo identificarla y por qué es importante? Una unidad propia de sentido. ¿Qué significan los símbolos MSS, masoretas, Q, Qumran, L, Leningrado, y una especie de símbolo que significará exactamente la Septuaginta, ¿no? Que son los más conocidos que vamos a encontrar en las ediciones críticas, que es un códex, código, y que es el Códex de Leningrado, que es el más antiguo del Antiguo Testamento encontrado. ¿Quiénes eran los escribas? Ese oficio sagrado da una definición de la inspiración de la Biblia en la Iglesia Adventista, es decir, de la Teuneustia. 6 de las 7 preguntas. Responde 2 de las 3 siguientes preguntas, ¿vale? Leer y entender hoy el Antiguo Testamento es un desafío. ¿Y por qué? La exégesis actualmente para ti es fácil, difícil, ¿en qué y por qué? La exégesis es importante, sí y por qué. Vamos a ver el examen como lo hiciste, una nota muy buena, en las evaluaciones muy bien. ¿No? Ahí tenemos nuestras evaluaciones. Y respondemos, ¿no? ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la hermenéutica? La exégesis, término griego que significa extraer, dirigir, sacar hacia afuera, contrario a la eisegesis, que sería hacia adentro. Busca traer el significado del texto, busca extraerlo de la forma más objetiva posible. Jesús es un exégeta de su Padre. Jesús es la exégesis del Padre, dice un autor, ¿no? La hermenéutica del dios Hermes, dios de las letras y la escritura, es la ciencia de la interpretación a través de unas reglas específicas y una metodología. Está bien respondido. Bien, eliges la pregunta 3 de manera concisa, ¿qué es la crítica textual y en qué consiste? Porque la perícopa ya sabemos lo que es, ¿no? Bien, la crítica textual, o llamada baja crítica, consiste o es la ciencia que trata de acercarse al texto original que desconocemos. El texto original lo desconocemos porque lo que tenemos son copias, de la manera más precisa y objetiva posible, estudiando que sus variantes, lo que ha variado a lo largo del tiempo, traza la historia del texto, restaura los fragmentos rotos encontrados, comparando las familias genealógicas que hasta el momento disponemos, ¿no? Por ejemplo, texto masorético, el protomasorético, la Septuaginta, Pentateuco samaritano y Qumran. ¿De acuerdo? Y Qumran. Vamos ahí.